Doctor, un detalle muy interesante de Barrio México es que ha habido una gran cantidad de jugadores de fútbol, una gran cantidad de profesionales, de abogados y una gran cantidad de médicos. Aquí creció un médico que usted y yo conocemos desde hace mucho tiempo. Por supuesto, un gran amigo, un gran luchador por el gremio médico y un excelente profesional, el doctor Hernán Vargas Solera. Esta era la casa que, tenés razón Camilo, debió haberse rescatado esta casa como patrimonio histórico de Barrio México. Esta es la casa de los Vargas Solera. Aquí vivieron la gran mayoría de los hijos del doctor Vargas y podemos decir que aquí estuvo María Eugenia, la primera jueza tutelar de menores, Hernán y muchos de los hijos todos profesionales María del doctor Eugenia es Vargas hermana de Solera. Hernán. Hermana de Hernán Vargas Solera. Sí. Sí. Aquí a la vuelta dice Burguito, su hermano, que vivía la familia Vélez. Y al frente estaba la iglesia bautista. La iglesia de San Pablo, sí. Toda la vida. Ahí además de los Vélez debemos rescatar a la familia de los Argueda Soto. Ahí vivió uno de los hermanos de los Argueda Soto. Otro grupo de profesionales que se dedicaron a la salud. Jorge Argueda Soto, un excelente pediatra de este país y con un corazón y una solidaridad muy grande, porque recuerdo muchas ocasiones que mi mamá lo llamaba para que nos viera con un sarampión o con una varicela y siempre estuvo la mano generosa del doctor Argueda Soto para atendernos y cuando mamá le decía, doctor, ¿cuánto le debo? No me debe nada, no me debe nada. Esa era ese grupo de profesionales de los que estamos hablando en Barrio México. Podríamos hablar de muchísimos médicos. Aquí al frente tenemos un lugar que fue también un lugar de mucha visita de todas las madres nuestras. Aquí estaba el famoso negocio de don Anastasio García, 3 hijos de él, médicos, uno ginecólogo, uno patólogo y otro pediatra. Tenemos a 2 de ellos para libros. Exactamente. Y cerca de ellos también vivió otra figura muy importante de la familia Chávez, don Alfonso Chávez, que te contaba la historia. Hay una historia lindísima de don Alfonso Chávez que tiene que ver con los Federspil. Cierto, en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, que hubo una persecución contra los alemanes, don Alfonso trabajaba para la librería alemana, la librería Universal, y en aquel momento a él le pasaron todas las acciones de las empresas de don Carlos Federspil y terminada la guerra, don Alfonso les devolvió las acciones y las ganancias que había obtenido. Una persona que no hubiera sido lo honrada que fue don Alfonso pudo haberse hecho gato bravo. Como algunos se hicieron gatos bravos con algunos de los dineros de algunos inmigrantes alemanes, porque hay historias también negativas que sucedieron con algunos. Para el libro usted fue a hablar con uno de los Federspil. Fui a hablar con el hijo de don Carlos Federspil porque la misma familia de don Alfonso Chávez me dijo, esto no puedes ponerlo sin que la familia Federspil dé el permiso para que esto se escriba en el libro. Yo fui a la librería Universal, hablé con uno de los hijos, con Carlos, y me dijo, eso es una verdad, eso es cierto, puede ponerlo, porque hay que reconocer en don Alfonso ese gesto que tuvo. Estamos ahora en la Escuela República de Argentina, creada a inicios del siglo XX, ¿verdad? Sí. Aquí el barrio no tenía escuela y entonces los muchachos tenían que ir a una escuelita que se llamaba la Escuela del Paso de la Vaca y en 1926 se hace la primera escuela, muy linda, muy bonita, Camilo, pero de muy mala calidad la escuela, y 5 años después se declaró inhabitable, ¿verdad? 5 años después. Pero esta edificación sí es lindísima. 5 años después, en época de don Ricardo y de don León, que fue cuando se hicieron los grandes castillos. Don León Cortés era el ministro de Fomento. Era el ministro de Fomento de aquella época, y entonces hicieron este castillo que ya tiene 70 años. Si vea las condiciones en que se encuentra esta escuela, puede durar 150 años más en las mismas condiciones. Aquí estamos en el famoso salón escolar. En el salón escolar, aquí era donde se llevaban a cabo las diferentes actividades. Aquí estuvo algunos argentinos, algunos artistas argentinos estuvieron aquí. Hugo del Carril, aquí estuvo Hugo del Carril, un tanguero conocidísimo.
de cantante de tangos argentino, y aquí estaba el papá de los Beckles, que era uno de los primeros prestidigitadores que tuvo el país y que con su profesión fue que llevó adelante a toda esa familia Beckles que son de tanto respeto y de tanto reconocimiento. Doctor, en esa terraza, que yo creía que era para un coro, ahí también se daba clases, ¿verdad? Ahí eso se hizo para dar las clases de cosmografía, Camilo. Cosmografía. Y posteriormente a las niñas, porque en principio la escuela tenía mujeres y varones. Posteriormente ya estaban juntos varones y mujeres. Pero en la época en que eran solo mujeres, ahí se daban clases de costura a las niñas también. Y aquí, en esta parte de aquí, que está debajo de donde está el escenario, ahí era donde se guardaban el material didáctico. Aquí nos mandaban a recoger el esqueleto humano para llevarlo donde nuestra maestra, lo de botánica, lo de zoología. Y aquí también se guardaba la leche que mandaba la Alianza para el Progreso. En las épocas de 1900 era fundamental en su familia. Vital, porque nosotros siendo de una familia tan humilde y tan pobre, que a veces la situación era difícil y estábamos deseando que se nos diera todos los días nuestro vasito de leche. Recuerdo los vasos de aluminio, en aquella época eran unos vasos grandes de aluminio donde nos servían la leche, pero no solo la leche, también enviaban el queso colorado, que también lo mandaba la Alianza para el Progreso, en la época de Kennedy, en los 60, y eso permitía que la alimentación de los niños fuera más o menos. Donde están los corredores, donde están las aulas, que eran unas aulas gigantescas, bien ventiladas, eran unas aulas lindísimas. Bueno, son las mismas aulas. Y tienen una característica, que cada una de las aulas tiene el nombre de alguna persona importante de Costa Rica. Vea esta que tenemos aquí, don Omar Dengo, el gran educador costarricense, está lleva el nombre de don Omar Dengo. Hay otra que tiene el nombre de Juan Rafael Mora. Estas aulas son, vea usted la forma en que uno llegaba aquí a darse cuenta. Joaquín Gutiérrez. Hay una que se llama Joaquín Gutiérrez. Aquí en esta parte estaba el comedor. Aquí había un comedor donde los niños venían y se les daba alguna alimentación después de los 60, porque antes de los 60 no había comedor. Todavía no habían comedores en las escuelas. Ahora, gracias a los logros que se han tenido en diferentes gobiernos, ahora los niños tienen una alimentación totalmente diferente. En aquellas épocas era una tortillita con un pedacito de queso colorado, un vasito de leche y a veces un pedacito de mortadela, que era lo que nos daban a nosotros en aquellas épocas. Posteriormente vino el comedor escolar. Y vea usted, aquí mejengueaban. Los patios, aquí era donde nosotros mejengueábamos con una semillita de mango o con una tablita. Y en algunas ocasiones aparecía una bolita de tenis y utilizábamos la bolita de tenis. Vean que usted ahí, yo creo que le pusieron esto para defender los vidrios que estaban ahí, que dan hacia el sótano. Porque cuando armábamos las mejengas, era un quebradero de vidrios, porque la tablita o la semilla de mango pegaban en los vidrios y se quebraban. Doctor, ahora veo que bautizaron burguitos a burguitos, jugando fútbol. No sé si jugando fútbol, esa historia está un poco... Está un poco... Es controversial. Es controversial porque Burguito dice que es jugando fútbol. Burguito dice que había un jugador de fútbol argentino muy bueno, de apellido Burgos, y él dice que es por eso. Yo digo que había un señor de apellido Burgos, de origen español, que vivía aquí en Barrio México, que tenía una voz muy ronca. Y como Burguito tiene la voz tan ronca, yo digo que por eso es que le pusieron Burguito. Burguito, Vení. ¿usted qué jugaba fútbol? ¿De qué jugaba? ¿Jugaba fútbol? Sí, claro, jugaba fútbol. Lo hacía bien. Sí. Jugaba de mediocampista, en parte de defensa. Y era un jugador de... Porque ha habido mucho buen jugador de fútbol aquí, ¿verdad? Aquí vivió un Fischer, Chinimba vivió aquí, Sí, ¿verdad? esos eran de Roy los grandes. Sainz. Yo cuando aquí hicieron la selección de la escuela, en esa época yo fui seleccionado, fui uno de los seleccionados, Chirimba Rojas, Fernando Gallardo. Sí. Había varios jugadores que llegaron a primera división. Es importante aquí que aprovechemos un poco para hablar del equipo de fútbol.
Se llamaba Nicolás Marín, después se llamó Barrio México y después se llamó Municipal San José, Y ¿verdad? Deportivo México. Posterior a 1948, uno de los Artavia Jaramillo le va a pedir a la mamá de Nicolás Marín. Nicolás Marín, después de la revolución, después de que había fallecido ya, que había matado a Nicolás, le fue a pedir que si podía ponerle el nombre a un equipo del barrio de Nicolás Marín. Estuvieron totalmente de acuerdo y en 1948, después de 1948, ya aparece el equipo con el nombre de Nicolás Marín. Grandes figuras hubieron en ese equipo. Posteriormente tuvo otros nombres, como decís vos, Camilo, Barrio México, Deportivo México, Municipal San José. Tuvo varios nombres, pero indudablemente que grandes figuras del fútbol costarricense pasaron por el equipo. Ahora viene la pregunta más imprudente de todo el documental. ¿Jugaba tanto Burguitos o es mentira? No, mi hermano era un buen jugador. Sí. Tengo que reconocerlo. Sí. Pero indudablemente que el gran jugador de la familia nuestra se llamó Guillermo Pita Solano. Claro que sí. Ese Ya fue- falleció y que sí, usted, que falleció. la segunda edición de este libro, Se la dedico a él Sí. porque indudablemente, ya, eso no, el mismo Burguito, el mismo Rodolfo. y Pita jugaba mucho. Un fuera de serie. Así lo, así ¿Y lo, dónde jugó? lo catalogó Moyano Reina. Sí. Cuando lo vio jugar, cuando mi hermano tenía 16 años, no es por lavarme la boca aquí, sino que todo este barrio México lo dice, fue de los grandes. El único problema que tuvo fue el alcoholismo, que fue el que no. No llegó a jugar muy lejos, ¿o sí? No le permitió llegar muy lejos, Camilo. Jugó en El Salvador, en un equipo de Salvador, jugó con Guanacaste también, En Estados Unidos. jugó en los Estados Unidos, pero, Campeón de la Florida. pero el problema alcoholismo. fue lo que hizo que él no figurara como debía haber figurado. Pero indudablemente que acá han habido figuras como Roy Sáenz, Claro. Mario Flaco Pérez. Ahora vimos al hermano de Roy Sáenz Ahora por ahí. estuvimos con Mario el hermano Flaco Pérez. era Mario de aquí Flaco también. Pérez de Barrio México, jugó con las ligas menores del Nicolás Marín y Sí, posteriormente Chinimba también. figura del Saprissa, Chinimba Rodas, otro excepcional jugador de Colorado Sáenz, Tierra Cuña. Cuando ustedes crecieron aquí, el parque era una plaza, ¿verdad? Así es, Camilo. El parque era una plaza Y el fútbol era lo más importante. que no solo servía para que salieran grandes jugadores que iban a formar parte del equipo, sino que además de eso era un pulmón. Ahí, de aquí, los chiquillos de la escuela, de aquí salíamos a hacer educación física, a jugar fútbol, y eso oxigenaba a los jóvenes y hacía que salieran grandes jugadores de esa plaza. Posteriormente, por decisión, creo yo, que nunca debió haber sido, se cambia la plaza por un parque con una canchita multiuso que pocos usan, y con un parque que no solo sirve para solaz de la gente ahí, sino que además hay drogadicción, hay escenas que no deberían darse y que no deberían ser. Por eso es que nosotros decimos que no se puede cambiar oxígeno y equipo Canela por un parque. Eso no debe haber sido nunca. En esta aula que se llama Juan Rafael Mora, Aquí estuve yo con la niña María Vicente Guevara, una excelente maestra. Indudablemente que aquí han habido maestras excelentes como doña Yolanda Rucabado, Doña Benilda. Pepita Navas, Benilda Sáenz, Odilía Mayorga, grandes educadoras aquí. Tuvimos grandes maestras que no solo nos formaban académicamente, Camilo, nos enseñaban. Yo recuerdo, y como una anécdota, aquí llegaba uno y se iba para la casa con un regaño o con algo en el cuaderno de borrador donde decía que tenía que venir uno con el padre al día siguiente. Y no solo la regañina que le pegaba aquí la maestra, después el papá lo agarraba a uno y le pegaba allá en la casa porque decía, estoy seguro que quién sabe qué hiciste para que la maestra me mande a llamar. No como ahora, que Dios guarde tocar a un alumno porque lo demandan y denuncian al educador. A mí eso me enseñó montones y me hizo crecer y ser una mejor usted persona. escribe aquí en Voy para el Barrio una historia de los orinales, de los sanitarios. Sí, yo tengo recuerdos. Los sanitarios están aquí los estamos viendo, Camilo. Y eran algunos niños en aquellas épocas que no les daba tiempo de llegar
al baño, o cuando llegaba estaba ocupado. Y entonces resulta de que se defecaban. Y al final de cuentas las porteras, en aquella época las porteras llegaban y con baldes de agua fría tenían que lavarlos ahí, bañarlos ahí para que los chiquitos se limpiaran. Bueno, y no podemos olvidarnos del gran profesor de música que tuvimos aquí, don Delio Villalta Chávez. Esa era una excelente persona, nos enseñó montones, no solo música, Camilo, porque cuando tenía que poner orden con la mica del violín que tenía, un golpe en la cabeza y yo guardé, dijéramos, don Tomás al final del himno nacional, porque eso significaba un manotazo de don Delio, porque había que respetar el himno. Esas eran las grandes cosas de esos grandes educadores de aquella época. El sótano está ahí abajo, ahí es donde hacíamos mejengas, donde las niñas jugaban cromos, jugaban chilillos de 1, de a 2, ova. Vieran las niñas cuando se daban cuenta que alguna chiquita les estaba poniendo escupe en la mano y les estaba robando los cromos, mejor dicho, porque le daba vuelta y los cromos y perdían los mejores cromos. Eso eran experiencias bellísimas que se daban en la escuela en aquellas épocas de niños. Aquí, cuando nosotros estábamos, éramos solo varones y en el otro grupo estaban las mujeres. Posteriormente ya hubo un grupo mixto aquí. Aquí, Camilo, estaba la campana. La portera de aquella época, doña Marcia, era la que tocaba la campana que llamaba recreo o que llamaba salida. Aquí estuvo la campana, ven ustedes, eso que está ahí era donde guindaba la campana. Posteriormente lo cambiaron por una sirena. Hay Ahora una historia creo de que las es una palomas. sirena. ¿Tiene que ver con la escuela o tiene que ver con la iglesia? Eran pajaritos. Pajaritos. Ahí arriba, ahí se venían las viudas, se metían ahí. Y entonces nosotros desde aquí les lanzábamos las semillas de mango. Habían viudas golondrinas que entraban ahí por ese huequito que comunica, eso comunica con el salón escolar grande. Pero eso era muy interesante porque aquí los chiquillos, desde abajo, tirando semillas de mango, semillas de jocote o piedras, tratando de pegarnos las golondrinas. Pero era muy interesante. Doctor, ¿recuerda a las directoras de esta Sí, escuela? algunas directoras, Luisita González, la directora de la época nuestra, la recordamos con mucho cariño, y doña Gladys Montero de Rodríguez, también otra directora, doña Betty Chávez, también otra directora del grupo de las mujeres, hubo grandes directores aquí. Vamos al sótano. Dice Burguito, su hermano, que ustedes decían que aquí asustaba. Sí, aquí le teníamos mucho miedo. Aquí después de las 5 caminos nosotros no bajábamos, porque decían que aquí asustaban, que salía una maestra. Eso creo que eran historias de aquella época, pero sí, a los niños les daba mucho miedo bajar aquí al sótano cuando era ya las 5 de la tarde. Y aquí mejengueaban ustedes. Sí, aquí, le voy a decir una cosa, aquí habían más o menos, creo que eran como 3 o 4 aulas, aquí en el sótano. Aquí hay una que está utilizada para costura de las mujeres en algún momento. Y aquí, en esta parte era donde nosotros hacíamos unas mejengas, imagínense usted, este estadio para nosotros en ese momento. Esto era un estadio, aquí hacíamos mejengas terrible, grandísima. Y allí, yo creo que allá lo que está en este momento es el comedor escolar, no sé si es el comedor escolar, pero ahí era un aula también. Ahí era el aula de trabajos manuales. Aquí la profesora, Ahora es la cocina. ahora es la cocina. Mira, el comedor lleva el nombre de Cira Blanco Chávez. Esta, doña Cira, es una vecina del barrio, muy querida, una maestra, doña Cira Blanco. Ahora esto, que fue el aula de trabajo manual, está convertido en el comedor. Buenas, ¿cómo están? Bien, poquita. Bueno, sigue mi chuchera, doctor. Ahí a la par está la iglesia. Vamos para allá. Vamos a la iglesia. Doctor, esto es uno de los momentos más felices para mí porque a mí me encantan los templos. Este no es el primer templo de Barrio México. Hay en su libro fotos de varios templos. Hablemos un poco de la información que usted tiene en el libro del templo anterior y de este templo. Bueno, Camilo, debo decir que como no existía una iglesita, hubo una junta que comenzó a pelear por tener una iglesita
y en 1947 ya se construye la iglesita de madera, que era una iglesita preciosa, una iglesita de madera con un púlpito de madera. Yo recuerdo al padre Monseñor Arié dando las misas en ese Guillermo Arié Cascante. Guillermo Arié Cascante, una figura trascendental en el desarrollo de Barrio México, no solo para lo que era la religión, sino que en el desarrollo de Barrio México, en el Liceo San José, en muchas grandes obras él participó. Usted tiene fotos en su libro de este templo en construcción también. Cuando estaba en construcción, eso fue ya entonces la iglesita se hizo muy pequeña, la de madera, y hubo que cambiarla, y ahora tenemos esta catedral que nos decía el padre Mata, Dios mío, ¿para qué este gran templo? Que debe ser muy caro de mantener. Muy caro de mantener, y aquí a veces cuando se pasa la limosna, a veces lo que se encontraba era con botones, y eso, para darle mantenimiento a esto, era muy caro. El padre Mata fue otra figura muy importante, otro de los sacerdotes. Wilfrido Blanco, otro hijo de Barrio México, que fue sacerdote aquí en la Santísima Trinidad, y el costo que tuvo en 1963 este templo, Camilo, fue de 2 millones de colones. Imagínate, esto es casi una catedral, ¿verdad? Es monumental. Estas cúpulas y estas cúpulas se ven desde cualquier parte de San José, sí. se ven las cúpulas de la Santísima Trinidad.